Hablaremos esta noche de estatuas. Es una linda historia esta, ¿no? Bien. Recuerdo haber escrito alguna vez alguna historia sobre estatuas, acerca de un batallón de estatuas que respondían a un jefe que las conducía, pero no me acuerdo cómo era. Digamos que los alrededores de los templos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras, de divinidades, principales algunas, anexas otras, héroes del lugar, fundadores, alcauciles, falsos influyentes. Quiero decir que estaba lleno de estatuas, de cualquiera. Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas, y en el interior incluso de los templos, bueno, ahí estaban los dioses que convivían con toda su parentela mítica y alegórica. Y estaba Apolo con su hermana Ártemis, con los 12 dioses del Olimpo, con Zeus, que era el príncipe de ellos, con Hera, que era la mujer, y después con dioses un poco menores, y con simples alegorías que se convertían fácilmente en estatuas. Digo, los bosques, en Roma pasaba más o menos lo mismo, estaban también llenos de estatuas, mucho más que ahora. Era costumbre meter en los bosques, muchos de los cuales eran sagrados, infinidad de estatuas. Aparecían allí sin orden alguno, sin aparente razón, como perdidas entre los árboles, pero la presencia de esas estatuas garantizaban el carácter sagrado de aquellos bosques. Hoy contaremos algunas historias de estatuas de los mitos. Allí hay cientos de historias y cientos de estatuas. Algunas de ellas, algunas de las estatuas tenían conductas algo extrañas. Ya que una estatua tenga conducta, es de por sí extraño. Estoy pensando en aquella estatua filosófica, la estatua de Condillac, que era una estatua que no tenía conducta, pero sí tenía conciencia. Porque es posible tener conciencia y no conducta, como el caso de esta estatua, que pensaba, pero no podía moverse, ni hablar, ni hacer nada, pero pensaba. Es una idea extraordinaria. La idea de un pensamiento imperceptible, imposible de ser transmitido, pero existente. Y entonces sí, aparece una estatua con pensamiento, pero sin conducta. Hay gente que tiene conducta, pero no pensamiento. Por ejemplo, un microbio. Un microbio tiene una conducta. Por ejemplo, se mete en tu organismo y te provoca la escarlatina. Bien, eso es una conducta, sí, pero no un pensamiento. El microbio no está cavilando acerca de las ventajas que proporciona enfermarlo a usted. Bueno, dejemos esto. Contaremos algunas historias con estatuas. La primera es esta. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Cafias, en Arcadia, había una estatua de Ártemis, la diosa de la caza, la hermanita de Apolo, estatua que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda, una soguita. Inmediatamente, por jugar, rodearon con la cuerda el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. Al rato, unos habitantes de la ciudad, que eran muy piadosos y pasaban por allí, sorprendieron a los chicos y gritaron: ¡sacrilegio, sacrilegio! Y entonces, para castigar esa falta, los liquidaron redondamente. Eran gente muy expeditiva. Pero muy pronto, las mujeres de Cafias se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los niños que daban a luz nacían muertos. Ya se pone trágica la historia. Fueron a consultar entonces al oráculo de Delfos y el oráculo les dijo que la diosa Ártemis estaba irritada por la muerte de aquellos niños que les dije antes. Ordenó entonces que fuesen enterrados decorosamente y que se les tributasen los honores debidos a los héroes. Así se hizo,
y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis estrangulada y nadie se atrevió a acercarse jamás. Es una historia mediocre como para ir empezando. Sin embargo, parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables, porque había otra de ellas llamada la Artemis Ortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos hasta hacerles brotar sangre. Los ponían ahí y les daban con un látigo para fortificar su espíritu. Parece que esta estatua, la Artemis Ortia, volvió locos a los hijos de Irgo, que se llamaban Lopeco y Estrábaco. Los muchachos habían encontrado a esta estatua entre unos yuyos y solo la vieron un instante y solo de ver aquella estatua enloquecieron. Los encontraron más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido como los clientes de ciertos restaurantes. Otras estatuas participaron en historias de amor y hasta fueron su consecuencia. ¿Se acuerdan ustedes de Pigmalión? Era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo. Cada día recitaba cientos de versos y le dedicaba sus triunfos en la guerra a la estatua. Imagínense, la estatua ni bolilla. Es una conducta usual en las estatuas. Desesperado y sin respuesta alguna por parte de la estatua, le pidió a la diosa del amor, Afrodita, en ocasión de una fiesta, qué sé yo, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Oh diosa del amor, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo. Y cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura, la estatua estaba viva. Bueno, se unió a ella, por decirlo así, y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió Pigmalión. Y después apareció Rex Harrison y trató de cantar en My Fair Lady, ¿no? Pero mucho no le salió. Bueno, la película está bien, ¿no? Pero lo que va, una especie de degradación desde el mito de Pigmalión hasta pasando por Bernard Shaw, que está fenómeno, hasta la película, que está más o menos bien, hasta otras cosas que se hicieron después, bueno, qué sé yo. Otra historia de estatuas. Hay estatuas caprichosas, ¿no? Decir que una estatua es caprichosa es un hipálaje. Cuando una estatua está hecha de una manera caprichosa, se dice que la estatua es caprichosa. El caprichoso es el escultor. Pero en este caso hablaremos de estatuas que tenían la posibilidad de permitirse caprichos, es decir, no eran hipálages. Como su conducta no era el relato no es un hipálaje, sino un relato ayuno de todo tropo. Bien, ahí tiene la estatua de Egestes, que era un sacerdote. Era el encargado Egestes de... Egestes no era una estatua, Egestes era un tipo. Y tenía el encargo de transportar, de llevar estatuas desde el pueblo de Lanubio hasta Alba, una ciudad recién fundada. El tipo tenía ahí vivía en Lanubio y fundaron una ciudad cerca, Alba. No tenían muchas estatuas. Entonces le dijeron a Egestes, hacé una cosa, Egestes, agarrá algunas estatuas de acá de Lanubio, llevalas a Alba y las vamos desparramando por ahí. Fenómeno. Parece que Egestes llevaba las estatuas hasta Alba y a la noche las estatuas se le volvían solas a Lanubio. Volvían por sus propios medios, como quien dice, ¿no? Supongo que en el caso de las estatuas ecuestres llegarían más pronto. ¿Me entienden? Una estatua a pie tarda muchísimo más. Eran muchísimas y Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, al otro día otra vez cargaba las estatuas. Bueno, después de varios intentos decidió
dejar que las estatuas se quedaran en Lanubio y no llevar ninguna otra estatua a Alba, ya que las estatuas querían quedarse allí, y allí se quedó y fue feliz para siempre. Las estatuas no querían irse. Es una linda historia, ¿no? Una estatua que debe ser trasladada y a la noche se vuelve una estatua aquerenciada. Es más lindo pensarlo, me parece a mí, con estatuas ecuestres por muchas razones. Por ejemplo, el caballo del coronel Bransen, a la noche, lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo. Viene al paso, viene a la noche el caballo otra vez se acomoda y queda ahí. Es una buena idea también. Así como es una buena idea la estatua que piensa sin que nadie lo vea de Condillac, esta idea de una estatua que se resiste a ser trasladada y vuelve es también buena. Otra estatua que también quería mantenerse en su lugar fue la de Hera Argiva, Hera con H, ¿no? La mujer de Zeus. Parece que Armete, que era hija de Euristeo, el mismo Euristeo, rey de Micenas, el que le impuso los trabajos a Heracles, ¿no? Bueno, esta Armete vivía en Argos, era sacerdotisa de la era Argiva. Argivo es el gentilicio de Argos. Bueno, al morir su papá, tuvo que huir de Argos, se refugió en Samos y se llevó la imagen de la diosa de Hera Argiva. Mientras tanto, los argivos, inquietos por la desaparición de la estatua, encargaron a unos piratas que salieran en su búsqueda. Como el templo de Samos no tenía puertas, quiero decir que estaba completamente abierto y no que estaba completamente cerrado, los piratas entraron fácilmente y se apoderaron de la estatua. Pero cuando quisieron hacerse a la vela, le fue completamente imposible mover los barcos. Hay que decir que el tiempo era adecuado, pero el barco no se movía. Había viento, pero el barco no avanzaba. Comprendieron entonces que la estatua quería quedarse en Samos. La pusieron en la orilla y se las tomaron. Cuando Armetes la encontró tirada en la playa, pensó que había llegado hasta allí sola. ¿Qué es lo que piensa uno cuando la estatua que uno dejó en el templo de Samos aparece en la playa? Lo primero que piensa es que la estatua se fue sola. No va a pensar que unos tipos la sacaron y la tiraron ahí. No. Bueno, uno tiene un pensamiento lógico. Para eso es griego y ha inventado esa clase de pensamiento. Bien, entonces pensó que había llegado sola, la volvió a poner en el templo, pero esta vez la ató, porque pensó que la estatua quería ir. Los piratas pensaron que la estatua quería quedarse en Samos. Y Armetes pensó que se quería ir. Entonces la ató, atada de pies y manos, no vaya a ser que se escape de nuevo, pensó, la dejó ahí. También, curiosa manera de pensar la de estos griegos. Finalmente hay que hacer una referencia al Palladium, quizá la más famosa de todas las estatuas, ¿no? Representaba a la diosa Palas Atenea y poseía la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que la guardaba. De este modo había preservado a Troya durante 10 años. Dicen que había caído del cielo, había penetrado en el templo de Atenea en Troya, al cual le estaban construyendo el techo. Pero justo aprovechó para caer del cielo y meterse dentro. Luego, otras varias ciudades trataron de apoderarse de aquella estatua para garantizar su seguridad. Pero en realidad, si vieran en una figura que, según decían, garantizaba la paz, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las guerras más sangrientas. Así que el Palladium, lejos de garantizar seguridad, más bien despertó la discordia, ¿no? Lindas historias estas de estatuas. Ya seguiremos alguna vez con otras estatuas más modernas, no necesariamente griegas, como la de Condillac, por ejemplo, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta charla? A mí me gusta Pigmalión, y me gustan todos los pigmaliones, e incluso pigmalionas. También hay mujeres que construyen a sus parejas.
Me gusta el enamorado que un poco construye a su pareja y se deja construir por ella, ¿no? Siempre está mejor, ¿no? Tratar de hacer un poco uno a su enamorada y dejarse hacer. Porque si uno lo sale a buscar hecho, y si por ahí viene para otro lado, bien, está bien. Y me gusta esta idea me gusta, que es cuando uno es abandonado o abandona, cuando se separa una pareja que se ha querido, cada uno lleva del otro alguna marca, cada uno lleva una marca de su Pigmalión. Uno a veces oye hablar a personas y por ahí escucha una frase que fue tallada, que fue esculpida, que fue dejada en su alma por una persona que ya no está con ella, pero que ha dejado eso. Yo sé que tengo en mis movimientos, en mi alma y en mi lenguaje y en mi discurso, muchas frases, muchas manias que me han sido dejadas por mis pigmaliones. Y sé también que algunas chicas que andan por ahí con hombres mejores que yo, cada tanto dicen alguna cosa que también he dejado yo en su boca y en su alma. Eso me parece una circunstancia muy feliz, muy feliz. Y hay que ser agradecido con las personas que con su cincel nos esculpen un poco y un día nos sueltan la mano, pero nos dejan un poco mejores de lo que éramos, un poco más lindos, un poco más inteligentes, un poco más ricos, ¿no? Así que aquellos que esculpen a quienes aman y se dejan esculpir, va esta charla. El amor es un poco eso, construirse entre dos. Alguna vez he dicho yo, amar es un engaño consentido, ¿no? Pero me parece mucho menos cínica y más verdadera esta afirmación. Y me parece incluso superior a la de Unamuno, que es, amar es alimentarse del otro y darse uno en alimento. Esto es mejor todavía. Es construir un poco al otro, pero dejarse construir también. Vamos, ya que hablamos de estatuas, a escuchar a Sandro cantando, a falta de estatuas, este valsecito que se llama El Maniquí.